¿verdad? Es el elemento por naturaleza sometido a flexión neta, ¿verdad? Entonces las vigas son elementos sometidos a flexión con respecto a su eje principal o el eje fuerte. A veces van a encontrar como con el nombre de girders a las vigas principales en la norma, y al entendido que las vigas principales son los elementos que van de columna a columna, ¿verdad? Esos son vigas principales. Estas. En acero, pues poner vigas secundarias es muy común. Y pues tenemos las vigas secundarias, que también pueden ser joists. Las vigas secundarias pues son vigas que van de viga a viga, ¿verdad? Como estas. La función de estas vigas secundarias es casi que exclusivamente hacer corto el tramo del deck, ¿verdad? Hacer corta esta distancia. Porque si no el deck, la lámina deck, si la pusiéramos de principio a fin, pues se deflectaría. Entonces, en lugar de tener un momento grande acá para la lámina, lo que hacemos es, mediante vigas secundarias, hacer pues muchos momentos más pequeños, ¿no? Ese es el motivo de poner vigas secundarias. También los joists pueden funcionar como vigas secundarias, de hecho son muy eficientes. Y a veces podemos poner las vigas en su eje débil, ahí en el código aparecen como gears. Entonces, pues regularmente nosotros pues ponemos la viga en su eje fuerte para recibir cargas gravitacionales, ¿verdad? Sin embargo, pues en ocasiones no para recibir cargas gravitacionales, sino para recibir cargas laterales, o sea, siempre la carga va paralela al eje fuerte, pues podemos ponerlas de esta forma. Estas principalmente se ponen en fachadas, porque en las fachadas nos sirven pues para poner, puede ser una fachada rígida o una fachada semi-rígida. Aquí también se aprovecha para articular los muros, no decían que aquí está la mampostería. Entonces, imagínense un muro de 7 metros de altura, y si lo hacen en voladizo, el muro empieza a volverse muy robusto, ¿verdad? De hecho, un muro de 6 metros casi seguro hay que ponerle contrafuertes. Y pues eso no lo podemos hacer en una fachada, ¿verdad? Entonces, para poder paliar este tema, pues lo que se hace es articular el muro. ¿Y dónde se articula? Pues se articula en una viga, ¿verdad? Entonces aquí pondríamos el apoyo y el muro ya deja de estar en voladizo, sino pues tiene un apoyo empotrado en su base por el cimiento y va a tener un apoyo en la parte superior. Eso es muy eficiente porque pues el momento ya va a ser algo así, ¿verdad? Entonces ese muro ya no falla tan fácil como voltear. Entonces es normal poner las vigas en su lado fuerte cuando están en un cerramiento o en una culata. Luego tenemos las costaneras o purlins, le dicen en otros países perlinga, en Honduras, en Nicaragua, así es, perlines, ¿verdad? Perlines, pues así le dicen, ¿verdad? Yo una vez estaba ahí en un proyecto, pues, no saben qué es una costanera. Y pues las costaneras pues literalmente son las portaláminas. Tienen una función bien importante también, que es arriostar el patio superior, pero de eso ya vamos a platicar más adelante. Entonces, cuando nosotros sometemos un elemento a una carga a flexión,
pues puede tener una variación del esfuerzo del material, del esfuerzo interno de la sección, como sigue. Entonces, si nosotros le ponemos una carga al elemento, pues la ventaja de una viga de acero es que como el centroide plástico pues corresponde al centroide geométrico, entonces este esfuerzo va a ser igual tanto en la fibra inferior como en la fibra superior, ¿verdad? Cosa que no pasa con algunos otros elementos asimétricos o asitrópicos. Entonces, si nosotros le ponemos una carga, pues vamos a tener un esfuerzo que va a ser menor al FI. Entiéndase por FI, pues el material del que está compuesto. Si nosotros empezamos a aumentar ese esfuerzo a tal forma que el momento es igual a un MY, el MY es el esfuerzo que se produce cuando llegamos al FI del material, pues vamos a encontrar que aquí vamos a tener la pendiente más grande que puede desarrollar este esfuerzo en el elemento. Y si empezamos a superar este MY, es decir, ¿se recuerdan de esta grafiquita? Nosotros empezamos a pasarnos de acá, pues el elemento obviamente no va a colapsar, pero empieza a entrar a un rango ahí de plastificación y endurecimiento, y entonces la pendiente empieza a crecer, pero ya empezamos a tener una zona plástica en los patines del elemento. Y si nosotros llegamos a igualar el momento a algo que se llama momento plástico, ya vamos a platicar de esto, pues vamos a encontrar que los patines van a estar en su rango plástico totalmente. Es decir, ya perdimos esto, ¿verdad? Que es en este punto. Nos volvemos la sección totalmente plástica. Pues así es como va evolucionando el esfuerzo interno de la sección conforme vamos aumentando la carga. Aquí está pues lo mismo, ¿verdad? Es una gráfica en donde tenemos el momento de sección en las coordenadas, pues aquí tenemos la curvatura, y pues vamos viendo que acá en la parte justo antes del colapso pues tenemos plastificación completa, ¿verdad? Lo mismo que acabamos de ver ahí en la diapositiva anterior. Entonces, ¿cómo es el comportamiento? Si se aplica una carga gravitacional a una viga, esta se flexionará hacia abajo, de tal forma que el patín superior se encuentra con presión y el inferior a tensión. Esto es exactamente el comportamiento que nosotros esperamos, ¿verdad? Si nosotros tenemos una viga que se deflectó así, pues las fibras inferiores están a tensión, ¿verdad? Y las fibras superiores están a compresión. Es lo que hemos estado viendo en este último mes en cuanto al comportamiento del acero. Es que el acero a compresión no es tan eficiente, ¿verdad? El acero a compresión está dominado generalmente por el pandeo. Y pues cuando nosotros tenemos un elemento que está compuesto de miembros en los cuales uno va a estar a compresión y el otro va a estar a tensión, pues va a estar dominado por el comportamiento más crítico, y el comportamiento más crítico en acero va a ser compresión, por supuesto. Entonces, esta porción superior de la viga estará actuando como una columna. Entonces, por eso es de que primero vemos compresión, en la cual el radio de giro respecto al eje Y es menor que el radio de giro respecto al eje X. La capacidad de flexión de la viga estará definida por la carga que produzca pandeo en el patín a compresión. Hasta ahí lo dice claro, ¿verdad? La capacidad de la viga va a estar dominada por el pandeo en el patín que está en compresión. Acuérdense que el acero a tensión pues, es muy eficiente. Entonces, esta gráfica pues creo que ya se nos hace similar. Es la misma gráfica que vimos de esfuerzo crítico de Euler en columnas, en
donde cuando superamos esta expresión, ¿verdad? Pues nosotros ya tenemos que utilizar una fórmula distinta. Entonces, pues tenemos el esfuerzo crítico, como el que ya conocemos literalmente. Cuando superamos esta expresión, pues vamos a usar el otro. Y pues ahí se acuerdan que el esfuerzo crítico va a ser igual a pi al cuadrado y por E dividido por la esbeltez al cuadrado. Las mismas fórmulas que ya utilizamos en compresión, las vamos a aplicar acá en flexión. Entonces, pues, como la sección está dominada principalmente por compresión, pues a veces la sección no va a plastificar, no vamos a llegar siquiera a esforzar el material a su capacidad nominal, sino que antes se va a pandear. Esto se llama pandeo lateral torsional. Entonces, en lugar de que mi liga pues tenga un comportamiento así, que es lo que yo esperaría, pues va a tener a veces un comportamiento así, ¿verdad? O sea, se pandea en otra dirección, ¿verdad? No donde queremos. Y aparte, gira, como acá, ¿verdad? Entonces pierde toda su capacidad flexionante. Aquí se puede ver, ¿verdad? Digamos, esta línea punteada era el patín recto, ¿no? Y pues ven que hay una deflexión importante. Entonces se puede deflectar hacia ese sentido o puede girar totalmente. Aquí creo que se ve bastante mejor. Entonces esto es pandeo torsional lateral, ¿verdad? En inglés es LT. Entonces, si se dan cuenta, la viga, en lugar de describir esta forma de deformación, se está deformando hacia el otro lado, ¿verdad? Y pues ahí pierde su capacidad. Entonces, ¿qué hacemos para evitar que ese elemento se nos pandee de esa forma? Pues al igual que lo hacíamos en columnas, pues tenemos que volver corto el elemento, ¿verdad? Muy corto. ¿Y qué es lo que se va a pandear? Pues el patín que está a compresión, el que está a tensión. A ese no le va a pasar nada. Entonces, por ejemplo, vean esta columna. Esta columna tiene una conexión al momento acá y desarrolla, mejor dicho, un momento así. Pero como tiene mucha longitud, es muy susceptible a pandeo lateral torsional. Entonces, ¿qué ayuda muchísimo a esa viga? Pues que en lugar de tener esta longitud, el patín superior que está a compresión, pues con las mismas costaneras nosotros volvemos la longitud del patín que está a compresión pues muy corta. Entonces va a tener un desempeño pues muchísimo mejor. Entonces, por eso les decía en las presentaciones anteriores de que las costaneras, al mismo tiempo que nos sirven para apoyar la lámina, también restringen la longitud del patín que está a compresión. Ojo que aquí, si es una conexión a momento, nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Momento positivo y aquí momento negativo. En el momento positivo, ¿cuál es el patín que está a compresión? El de arriba, ¿verdad? Este es el patín que está a compresión, porque así se quiere deflectar la viga tal cual es el diagrama del momento. Pero ¿qué pasa acá? ¿Se sigue deformando igual la viga? Al revés, ¿verdad? Entonces, en esta parte, el patín que está a compresión
es el de abajo. Compresión, tensión, compresiones de abajo, tensiones de arriba, y en toda esta parte pues sí tenemos tensión abajo y compresión arriba. Entonces en esta primera porción no nos están ayudando en nada las costaneras, ¿verdad? Entonces hay que solucionarlo de esta forma. Otra forma de arreostrar el patín pues es con los pasadores de corte. Aquí estamos volviendo muy chiquita la longitud de ese patín superior, ¿verdad? Con los mismos pasadores de corte. Entonces el arreostramiento se puede hacer por costaneras y por rapones. Entonces las costaneras, pues ya sabemos, hacen chiquito la longitud del patín a compresión. Pero ¿qué hacemos con los patines en donde hay una inversión de momentos? Pues se ponen estos. Estos se llaman paracones, que son elementos diagonales que lo que están haciendo es embrizándome el patín inferior. Aquí se ve bastante mejor. Entonces la función de estos pues, es evitar que este patín gire para que desarrolle su capacidad, ¿no? Ahora arriba pues las mismas costaneras lo están haciendo ese trabajo. Eso es para que no haya torsión, ¿verdad? Sí, para que no haya pateo lateral torsional. Entonces veamos cómo es la capacidad de momento respecto al arreostramiento lateral del patín en compresión. El único que tenemos que arreostrar pues, es el patín a compresión. Esta tensión pues que funcione así. Entonces, la longitud sin arreostrar del patín, el código lo define como L sub P. La longitud L sub P es la longitud máxima necesaria para que la sección desarrolle un momento plástico, es decir, la mayor capacidad del elemento. Y aquí tenemos otro numerito que se llama L sub R. El L sub R es la distancia máxima para que la sección tenga un comportamiento inelástico. Pongámoslo con números. Supongamos que yo tengo un elemento que mide 100 pulgadas y resulta que el LP es 40 y el LR es 150. ¿Qué significaría eso? Si mi elemento, el patín a compresión, estuviera arreostrado a una distancia de 40 o menos, entonces la sección va a desarrollar toda su capacidad plástica, absolutamente toda, ¿verdad? Si tiene 40, 20, 30 o lo que quiera. ¿Sí? O sea, no, 40 es el tope, ¿verdad? Si tiene menos, pues tampoco va a tener más que la capacidad del material. Y luego todo lo que está entre LP y LR, como en mi ejemplo que es 100, pues va a empezar a tener una capacidad pues menor. Digamos que el 100 estuviera por acá. Entonces, la capacidad al momento de esta sección pues va a ser un numerito que evidentemente va a ser menor al momento plástico, que es el máximo momento que puede resistir mi sección. Y cuando superamos este valor, pues la sección va a empezar a tener muchísimo menos capacidad. Deja de ser una recta la gráfica y aquí se vuelve una cinta. Entonces veamos esos tres conceptos. L sub P es la longitud entre los puntos que están embrizados contra el desplazamiento lateral, o longitud embriazada del patín a compresión contra la torsión de la sección transversal. L sub P es la longitud máxima sin embriazar para el estado límite de cedencia. Este es lo
máximo que puede resistir en mi sección, ¿verdad? Y L sub R es la longitud máxima sin diferencial para alcanzar el estado límite inelástico y pandeo lateral torso. Entonces, pues, es exactamente la misma gráfica que acabamos de ver acá, solo que con las fórmulas que lo definen. Entonces, por ejemplo, la longitud de L sub P, que es la longitud máxima para desarrollar toda la capacidad plástica de la sección, pues está definida por esta ecuación. Es bastante simple, ¿verdad? Luego, tenemos el límite L sub R. Acuérdense que de aquí para acá, esto es una recta que tiene pendiente. El momento plástico entonces se define por Zx sobre I. Zx es el módulo de sección en X de momento. La formulita para L sub R es esta que está por acá, un poquito más grande. Y para encontrar el momento resistente en un punto que está entre la longitud plástica y L sub R, pues esta es la fórmula. Si superamos el punto de L sub R, nosotros vamos a tener un comportamiento ya fuera del rango inelástico y vamos a empezar a tener momentos pues, muy pequeños, ¿verdad? Entonces, veamos algunas similitudes entre vigas y columnas. El diseño de la viga usualmente está gobernado por el patrón de la compresión. A pesar de que nuestro diseño es a flexión, ¿verdad? Realmente va a estar dominado por las fórmulas de compresión porque va a gobernar el patín que está sometido a este tipo de esfuerzos. Entonces, la longitud no soportada del patín a compresión normalmente define el tipo de falla. Existen tres zonas de falla. Tenemos plástica, que es lo máximo que resiste mi elemento. Tenemos pandeo inelástico y pandeo elástico. Entonces, el límite para la plástica es L sub P. Y el límite para el pandeo elástico es L sub R. Y cada zona de falla posee su propia serie de ecuaciones. Vamos a ver este videito viejito, pero bastante explicativo. Sí. Aquí me voy a reproducir esto con volumen.
shear actions. For beams, in-plane strength and stiffness are of primary importance in describing their response to loading. However, other actions may also occur. This program will demonstrate the major physical phenomena that are involved in the response of unrestrained beams. Consider a model cantilever with a cross-section of relatively stock proportions, subject to three distinct actions, which are vertical deflection, horizontal deflection, and twisting. Firstly, observe the response to a vertical load applied at the free end and through the centroid of the cross-section. The end moves downwards, with flexion occurring about the major axis. If a horizontal load is applied at the free end through the centroid of the cross-section, the cantilever responds by moving laterally. When the free end is subjected to a given torque, the section twists without any translation of the centroid. It will be seen that, in general, all of these actions, vertical deflection, horizontal deflection, and twisting, can be involved in the response of the beam subject to load which might be expected to cause flexion about its major axis. The next three tests all concern simply supported beams of varying slenderness. A central vertical load causing bending is increased to failure in each case. The first beam is just over a metre in length and can be described as being short and slender. The load is applied to the beam by a screw-jack device via a vertical rod. During the loading of this beam, here shown accelerated, deformations are confined principally to the vertical plane, with failure occurring essentially due to the attainment of a plastic hinge at the point of maximum moment. On removal of the load, permanent deformation remains. The second beam is 7 metres long and is much more slender. The load is applied as in the previous test. Observe the response, shown again in an accelerated manner. It can be seen that significant lateral deformation and twisting occur. In addition to the in-plane bending displacement. This is known as lateral torsional instability. The direction of the lateral movement is determined by the initial imperfection present in the unloaded beam. When the beam is activated for recovery occurs, the beam returns to its original unrestored shape. No further damage has been done to the beam, which demonstrates that it is elastic in nature and is due to instability. For the analytically straightforward case of a simple supported beam subject to a uniform load N, use
using small deflection here, the equation for the value of the critical moment FCR causing instability is as shown. EIY is the y-axis flexible rigidity, GK is the torsional rigidity, and L is the length of the beam. Note the coupled nature of the lateral, flexural, and the torsional rigidities, and the absence of major axis properties. For a very stocky beam, the plastic moment is significantly less than the critical moment, and instability does not occur. For a very slender beam, the reverse is true, and the beam will fail by elastic instability. The response of very stocky and very slender beams is quite clearly defined, and relatively simple to analyze, at least in an approximate manner. However, many practical unrestrained beams lie in the intermediate strain strength, where the effect of elastic instability and plasticity interact. The third beam of this series of tests is just over 3 meters and is neither very stocky nor slender. The beam is subject to load as before. It can be seen that lateral deformation and twisting occur together with plasticity. Removal of the load is accompanied by only partial recovery of deflection, and significant permanent bend remains in both principal planes. Consider the following plot. The vertical axis is material bending strength, PV, in newtons per millimeter squared. The horizontal axis is lambda Lt, which may be thought of as a relative threshold of slenderness. Clearly for steel which has a design yield strength of 275 newton per millimeter squared, this value represents a limit beyond which the material may not be used whatever the slenderness. Conversely, whatever the material yield strength, the beam can still fail by lateral torsional instability. In terms of extreme fiber stress, this behavior plots as a line which has a very low value when the slenderness is high, but has a very high value when the slenderness is low. This line, too, is an upper bound to the actual bending strength. For low slenderness material, strength is the limiting condition. But for intermediate values of lateral torsional slenderness, where plasticity and instability interact, the values of design strength represent a realistic, safe solution with a reduced material bending strength being lower than the yield strength and also below the instability curve. There are other actions which are involved in the instability. Entonces, digamos, en la segunda parte del video, ¿qué es lo importante aquí? Esto, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una longitud corta, relativamente corta, de una sección, sea una sección W o sea la sección que sea, y le aplicamos una carga gravitacional, en este caso fue una carga puntual, también puede ser una carga uniformemente distribuida, pero eso no importa, pues la viga va a tener un comportamiento elástico, ¿verdad? Totalmente elástico. Va a desarrollar esta catenaria de su deformación. Esto es lo deseable, ¿verdad? Aquí va a tener el momento máximo, va a resistir el momento máximo o la carga máxima, ¿verdad? Con este tipo de comportamiento. Eso no es, a veces no es del todo posible, obviamente. Y nosotros necesitamos longitudes mayores.
tenemos otro. Este es el extremo. Esta es la misma sección de viga, la misma, ¿verdad?, que vimos en el ejemplo anterior, ahí lo dice, solo que tiene una longitud pues muchísimo mayor y se somete al mismo tipo de carga, una carga puntual. Entonces, vean que aquí la viga no se deformó como en la anterior, sino tiene esta deformación, ¿verdad? No se deforma en su eje fuerte, sino se está deformando en su eje débil. Esto es bandeo lateral torsional o inestabilidad lateral, como le dice en el video. Esto es lo peor que nos puede pasar. Esto es no deseable, porque este elemento que ya vimos en el experimento anterior, que resistía una carga, pues ahorita bajo la misma condición de carga, pues se expandió antes de que resistiera la misma carga anterior. Es decir, tiene muchísimo menos capacidad. Se pandea, pierde su capacidad, ¿verdad? Y luego tenemos algo intermedio, que es esta, ¿verdad? Tiene una longitud intermedia, no es ni muy corta ni muy larga. La misma sección se somete al mismo tipo de carga, una carga puntual al centro. Y vean que esta desarrolla acá. Siempre desarrolla deflexión en su eje fuerte, pero también desarrolla bandeo lateral torsional. Es un punto intermedio donde tenemos los dos mecanismos de falla. Esto digamos que no es deseable, pero es aceptable, ¿verdad? Porque al menos estamos utilizando la sección de la viga para que se deforme a fricción, que es lo que quisiéramos. Sin embargo, en cierto punto también se bandea. Entonces tenemos los tres casos. Tenemos cuando la viga se comporta en una zona plástica, cuando está en una parte intermedia y cuando tiene bandeo lateral torsional. Ahí lo ven con numeritos. Aquí está exactamente la misma gráfica que ya vimos, ¿verdad? En donde tenemos pues la máxima capacidad de la viga justo acá, ¿verdad? Esto es L sub P, y aquí tiene el momento máximo que puede resistir. Luego tenemos una parte en donde tiene una deformación elástica la viga, eso es L sub R, y más de L sub R pues ya tenemos una deformación elástica, y vean cómo va empezando a perder muchísima capacidad el elemento, ¿verdad? Vamos desde lo máximo que puede resistir y podemos llegar a tener resistencia de menos de la mitad del elemento en función de la longitud del patrón que está a compresión, del arrestamiento de ese patrón. Entonces, eso es lo importante que deben observar de esta parte del video. Y creo que vamos por aquí, en qué es working. Are other actions which are involved in the instability of beams? One of these is warping. For steel beams, actual warping deformations are very small and barely visible, as they may be seen using the soft chrome line. This short beam is being subject to equal and opposite end cuts and torsion occurs. However, in addition to the primary twisting action, it can be seen that the end cross-section no longer remain plane, but the elements of the cross-section be stalked out of the plane perpendicular to the longitudinal axis of the beam. This phenomenon is known as warping. In this example, warping is free to occur, and the equation for the critical moment given earlier is valid. However, if axial movement is restrained so that warping is prevented, as is often the case in practice, then this equation is modified by the addition of an extra term. The moment corresponding to instability is now enhanced by being multiplied by a factor which is related to the 14 to 1.
equivalent of the instability moment, contains a term which is related to the Hawking resistance EIW and the torsional rigidity GJ of the beam. Note that where L is large, the term in the second square root tends to unity, showing that warping is only important for beams of modest length. This reflects the relative importance of warping. Observe the response of the two cantilever beams which are of equal length and which have nearly equal major axis flexural rigidities. The one on the left has a high minor axis stiffness, whilst the one on the right has a low minor axis stiffness. Initially, as equal load is applied to each beam, their behaviors are almost identical. However, for the beam with low minor axis stiffness, as loading progresses, instability intervenes. The cantilever on the left does not suffer from instability and would eventually fail by plastic action. Lateral torsional buckling is only likely when a section has significantly different values of second moment of air and is subjected to bending in the stronger plane. So far, little has been said about the end conditions of the beams. As with columns, the end conditions have considerable influence on the stability of the member. This support is fully fixed and restrains all component distortions. Whilst the one on the right is a simple support, which permits rotations in both the vertical and the horizontal planes. This test shows two slender beams of identical cross-section. One is a cantilever. The second is twice as long and is tested as a simply supported beam. Load is applied to the cantilever and failure is due to instability. The simply supported beam is also loaded. Again, failure occurs due to instability. It can be seen that the distorted, buckled shape of the cantilever is approximately the same as either half length of the simply supported beam. Viewed from above, the out-of-plane deflections of the cantilever and either half length of the simply supported beam are obviously similar. This is analogous to the comparison between the pinion strut, corresponding to the simply supported beam, and a cantilever strut, corresponding to the cantilever. This correspondence is not exact, as the behavior of beams is more complex, as it also involves torsion effects. The end restraint provided to a beam has a major influence on the economics of instability, and can be utilized to enhance the load carrying capacity whenever instability is likely to occur. An alternative way of increasing load carrying capacity is via the provision of bracing. Consider again a slender, simply supported beam. If it were unbraced, it would fail by instability, with buckling occurring over the total length of the beam. Bracing is introduced at the third points and attached to stiff framing. This bracing is in the form of light, flexible wires.
is applied, and relative to the unbraced beam, the carrying capacity is considerably enhanced, as buckling can now only occur between braced beams. On plan, the elastic horizontal distortions show that the effective length of the beam is reduced to 1/3 of its overall length. For example, the shape of the middle layer is the same as the buckle shape for an unbraced synthesible beam. This results in a corresponding increase in the critical length. In this example, although the bracing is very light, it has considerable axial stiffness. This stiffness is important. If the support for the bracing is less stiff, then, whilst the strength of the bracing remains the same, the effective restraint has been significantly reduced. Load is applied. An instability now occurs at an intermediate level, higher than that for the unbraced system, but well below that of the system with a very stiff bracing. Often in structural situations, continuous bracing is provided to the compression plank. For example, by a floor slab which is carried by the beam. In such cases, the beams are prevented from moving laterally. The lateral torsional instability cannot occur. Bracing is most effective when restraining the compression plank, as it is essentially the compressive action in this region which causes the instability. In this building, the floor slabs are supported on shelf angles, a form of construction which provides good restraint. Similar considerations apply to bridge construction. Here, the longitudinal beams may be restrained on their upper surfaces. It is important to remember that, with a continuous beam supporting a floor slab or bridge neck, the slab will provide restraint in that region of the bridge which is subject to a sagging moment. But, adjacent to the reactions, there will be regions subjected to hogging moments, where the lower flange is in compression, and bracing of this pressure, too, may be necessary. One feature not mentioned so far is the level at which the load is applied. Consider a cantilever, such as one of those shown below, with the load applied through the centroid of the section. This may be regarded as the standard reference position. However, it can be seen that if the load is applied at the level of the top, then it exerts an additional material, which clearly enhances the torque and causes less favorable conditions. Conversely, if the load is applied at the level of the bottom flange, the resulting moment is tending to limit the twisting action of the section, which is advantageous in terms of elastic instability. Thus, the level of load application also has an influence on the behavior of slipper beams. Reviewing the major features demonstrated, it has been seen that the response of the beam to loads may involve three distinct deformation components: in-plane flexure, out-of-plane flexure, and twisting. This may also be accompanied by warping. For short beams, failure will be by plastic action. Very slender unrestrained beams will fail by pure elastic instability. For beams of intermediate slenderness, plasticity and instability will interact.
Renamed conditions can significantly influence instability. Bracing can be used to prevent instability, but remember that bracing stiffness, as well as bracing strength, is important. Bueno, pues, ¿qué es lo que veía básicamente en esta segunda parte? Nada nuevo, ¿verdad? Que define mucho las condiciones de pandeo lateral torsional, el embrezamiento, es decir, hacer más corto la parte que está a compresión, y las condiciones de extremo, ¿verdad? Entonces se comportan distintas si tenemos algo empotrado, como esto, o simplemente apoyado. Lo mismo, el mismo concepto que teníamos en columnas, solo que en columnas pues el elemento completo está a compresión, y en el caso de vigas, pues el patín nada más, o un miembro de ese elemento está a compresión, pero está dominado justamente por este tipo de espacios. Entonces, pues aquí lo importante y lo que quería que vieran era cómo es que van resistiendo más un elemento dependiendo de sus condiciones de extremo, dependiendo de las condiciones de las restricciones que tiene el elemento a compresión o el enraizamiento. De ahí que es bien común ver que las vigas tengan enraizamientos como estos, ¿verdad? Pues lo único que estamos haciendo es dividiendo en dos la longitud del patín que está a compresión. Esto como un puente, ¿verdad? Que también lo podemos ver en edificios. En edificios se puede hacer de varias formas, mediante bracones, o cuando los elementos ya son grandecitos, pues se les pone otra vida. Y pues eso es lo que el concepto que necesito que ya vayan ahí manejando. No sé si hay alguna duda con esta parte del comportamiento de un elemento a flexión. Si entienden el comportamiento, el diseño va a ser muy simple, ¿verdad? También la forma del elemento, por ahí hay una parte donde ponían un elemento que tenía mucho radio de giro en una dirección, pero muy poco en la siguiente. Y luego pues había un elemento que su relación radio de giro en X y radio de giro en Y pues era menor. Y pues tienen muchísimo más pandeo lateral torsional estos elementos que son esbeltos. En este caso puede encontrarse en voladizo, pero quiero que vayamos viendo cómo es que la altura también define muchísimo en un elemento, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver ahí con números. ¿Dudas? ¿Claros? Entonces, pues como ya vimos en la primera parte y también en el video, pues los mecanismos de falla de una viga, pues cuando la viga es corta, pues vamos a tener un comportamiento completamente a flexión. Eso es donde mayor resistencia tiene el elemento. Y podemos tener también, aparte de pandeo lateral torsional, entonces en la parte de arriba pues tenemos un elemento sometido a flexión. En lo que sigue es cuando tenemos pandeo local, el patín, que también se puede dar, ¿verdad? Que solo el patín se deforme, o puede ser que solo se deforme el alma, eso es pandeo lateral del alma, pandeo local del alma, y pues cuando toda la sección gira, pues es pandeo lateral torsional, ¿verdad? Ya se cansó un poco.
esa ecuación, pues eso todo está en el código, evidentemente, y lo vamos a ir haciendo con el código, ¿verdad? Y el momento nominal está dado por esta expresión, y los factores pues son 0.90 para el RPD y 1.67 para SD. Aquí es el comportamiento deseado de la viga, pero pues no siempre podemos. Luego tenemos una zona 2 donde ya empezamos a tener un poco de pandeo lateral torsional o una combinación. La sección, algo muy importante es que la sección debe ser compacta. Entonces, así como lo verificamos en nuestros elementos a compresión, vamos a estar verificando la compacidad de los elementos también sometidos a flexión. Entonces la formulita pues es esta, y pues en el momento lo vamos a calcular con esta expresión que está acá. Ese es el límite, ¿verdad? Acuérdense, R, el límite del comportamiento inelástico de la sección. Lo bueno es de que todo esto que ustedes ven acá, pues todo está en la base de datos, ¿verdad? Son propiedades de la sección, ¿verdad? Digamos, este es la constante torsional. Y pues C nos dice que va a ser igual a 1, que es este, ¿verdad? Para doble simetría y para canales, pues tenemos que calcularlo con esa expresión. Entonces todo pues ya está ahí, ya está en la base de datos. Ahí está el esfuerzo crítico de Euler, ¿verdad? Esto es como comúnmente lo hemos estado calculando, ¿verdad? Esta expresión ya la habíamos usado, ¿de acuerdo? Pero si se dan cuenta, se agrega otra expresión. Esto es, esta parte es lo que el código, lo que se veía en el video que le llaman warping. Entonces, es esa flexión que tiene en el centro de gravedad la sección torsional, ¿verdad? Entonces, aparte de la esbeltez, que esta es la fórmula de esbeltez, ¿verdad? Que ya conocemos, pues hay que sumarle el warping. Aquí aparece también una expresión esta que se llama C sub B adicional, que está dado por esta expresión. Esto conservadoramente el código lo toma como 1, pero lo podríamos calcular de forma exacta. Y si se dan cuenta, pues está dado literalmente por un diagrama de momento. Entonces, lo que nos dice este C sub B es, digamos, que nosotros tenemos el momento más simple que puede haber, el momento de una viga simplemente apoyada, ¿verdad? Entonces, su momento sería así. Entonces, lo que nos dice es de que C es 12.5, ese es el momento máximo. En este caso, el momento máximo pues sería acá. Y luego aparece una expresión que se llama MA, MB y MC. Y abajo dice que MA es el valor absoluto del momento a un cuarto del punto no emprensado de la viga. Entonces, digamos que sea algo así. Ahí está, cuartos. Entonces, esto sería MA, esto sería MC. En este caso va a ser igual al momento máximo, pero no siempre es igual. Y este sería M sub B. Entonces, con esos valores se calcula. Puse mal el MBS en el final. Entonces, este es MB y MC. Así, ¿verdad? Con esos valores se calcula ese factor de pandeo torsional. Hay gráficas también para obtenerlo, ¿no? Y ya vamos a ir viendo que a veces es común tomar una. Es esta, ¿verdad? Están esas gráficas. Entonces ahí están los distintos valores de C sub B para vigas simplemente apoyadas. Esto está en el manual, ¿verdad? Entonces aquí cuando tiene una carga al centro, cuando tiene dos cargas, cuando tiene tres, cuando tiene una carga uniformemente distribuida. Y aquí están los numeritos que
Ahí va. 1.32, 1.14. Bueno, igual esto se los voy a mostrar en el código. Entonces, pues aquí hay bastantes fórmulas dependiendo de qué tipo de elemento nosotros vamos a analizar. Digamos, hay secciones W con doble simetría. Cuando tiene almas y almas compactas y patines no compactos. Pues la fórmula es esa. Cuando tiene almas compactas y patines no compactos respecto al eje mayor. Aquí es cuando tiene almas compactas o no compactas respecto al eje mayor también. Y si se dan cuenta, todos estos son los estados límites. Esto es de nuevo. Ahí están las expresiones, ¿verdad? Cuando otros elementos distintos, las secciones W, ¿verdad? Cómo se calcula la flexión. Elementos W con simetría doble y simple, con almas esbeltas. En este caso, ¿se recuerdan que en compresión nosotros determinamos si el elemento tenía miembros esbeltos o esbeltos? En este caso vamos a tener compactos, no compactos y esbeltos. Es decir, tenemos una condición más. Están las fórmulas para movimiento, para pandeo local del patrón de compresión. Aquí está elementos W, canales flexionados sobre su eje menor, tenemos fluencia, pandeo local. Y pues en fin, evidentemente hay fórmulas para todo tipo de secciones, secciones HSS cuadradas y rectangulares. Ahí está la formulita. Vean que aquí el Z dice módulo de sección plástica respecto al eje que está en flexión. Entonces aquí sí hay que tener cuidado porque pues, si nosotros tenemos una sección rectangular, evidentemente la capacidad va a ser muy distinta si la ponemos así o si la ponemos así, ¿verdad? Entonces depende en qué posición está, pues va a ser o ZX o va a ser ZX. Luego, cuando tenemos pandeo local del patín, pues cambia la fórmula para secciones HSS rectangulares. Este es para cuando hay pandeo local del alma. Cuando tenemos secciones HSS circulares, ahí está fluencia. Y luego tenemos cuando tiene un pandeo local. A veces también tenemos que tomar en cuenta que hayan reducciones por agujeros. Entonces, la última sección del capítulo aplica para cuando nos toca que abrir un agujero a la viga, ¿verdad? Eso a veces pasa y es inevitable porque tenemos que pasar ahí pues, algún tubo. Entonces, toca que perforar el alma de la viga. Pues también están las fórmulas ahí para calcular la reducción que tiene de capacidad ese elemento debido al agujero, porque aquí pues nosotros hacemos un plano de falla. Entonces tenemos falla por ruptura y falla por tensión en el patín. Cuando tenemos secciones W con simetría simple. Y en fin, pues vamos a tener ahí pues muchas fórmulas, es uno de los capítulos más amplios. A veces cuando una viga no nos da la flexión, hay quienes aplican esto,
que se llaman cubreplacas. Entonces, si nosotros, nuestra sección, nos falta poco, digamos, para que funcione, pues a veces en lugar de cambiar la sección, pues se le coloca una placa en el patín para aumentar el grosor del patín y aumentar la capacidad de fricción del elemento. Esas se llaman cubreplacas. Y pues la restricción es que el área total de la sección transversal de la placa en la viga pernada no debe exceder el 70% del área de la sección transversal del patín. O sea, no podemos hacer que la cubreplaca sea mayor, por ejemplo, que el patín. Y pues también tenemos ayudas de diseño, que son las tablas, así como las que usamos para compresión. Aquí las tenemos para fricción. Estas son un poquito más grandes, veámoslas en el manual. Eso está en el capítulo de fricción, evidentemente. Es el capítulo, bueno, la sección 3. Entonces, aquí están los elementos. Vean de que esta está en función del módulo de sección plástica en X, también los tenemos en función de la inercia en X. Y pues es una tabla pues bastante amplia. Por una parte tenemos el módulo de sección, luego aquí tenemos la resistencia del momento plástico en ASD y el momento plástico en LRFD. Y aquí tenemos el momento en LRFD y en ASD con el L sub R, con el límite elástico. Entonces, esta es la capacidad momento cuando tenemos una longitud igual o menor a esto. Esta otra va a ser la capacidad momento cuando nosotros tenemos esta longitud. ¿Sí? Y aquí también tenemos la capacidad cortante en ASD y en LRFD. Les voy a enseñar a utilizar este BF, es bien útil. Entonces, pues también tenemos ahí un montón de tablas. También nos pueden ayudar para calcular nuestros elementos a fricción. Entonces, ¿tú vas hasta acá? Parece que en la parte teórica pues, se va a aclarar mucho